Mis hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más, un gusto estar con ustedes. Y el día de hoy vamos a estar viendo ya nuestra lección número 8, que lleva por título Jesús reconocía cobertura. Y como siempre, pues vamos a iniciar con nuestras preguntas a reflexionar. La primera de ellas para ti, hermano Max, ¿entiendes qué significa estar bajo cobertura? Pregunta número 2, hermana Irene. Como discípulo del Señor, ¿has estado viviendo bajo cobertura? Pregunta número 3, hermana Aide. ¿Sabías que Jesús, el Hijo de Dios, siempre reconoció cobertura? Bueno, entonces esas respuestas a las preguntas me las pueden enviar por favor a mi WhatsApp personal para que pues veamos qué es lo que nosotros estamos entendiendo y sobre todo el ser sincero al momento de responder, porque eso nos va a dar la pauta, mis hermanos, a saber cómo nos encontramos. Eso es una evaluación pues privada, ¿verdad? Por eso son esas preguntas a reflexionar, porque definitivamente ahí nos damos cuenta en qué estamos faltos y qué es lo que requerimos nosotros seguir llevando a nuestra vida. Amén. Y el texto a memorizar, miren, lo encontramos en Juan 8:29. Lo leemos. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué hermoso, ¿verdad? Una vez más nos dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Y ese es el texto a memorizar, pero también es el texto base de lo que hoy el Señor va a estar hablando a nuestras vidas. Y vamos a dar inicio. Nos dice que hoy en día, cuando se habla de cobertura en la iglesia, pues algunos creen que eso ya está pasado, podría decir, de moda, o que eso ya no es para este tiempo. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros vamos a la escritura, a la luz de la palabra de Dios, vemos que eso no es correcto. La cobertura sigue estando vigente y siempre estará vigente. Y como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo vemos, Jesús, que es nuestro modelo por excelencia, Él siempre vivió bajo cobertura. Entonces, si Él es nuestro modelo, si Él es el diseño propiamente de Dios y Él vivió bajo cobertura, no es mentira que eso ya no sea para este tiempo. Al contrario, cuánto más necesitamos de esta cobertura y en los tiempos que ahora estamos viviendo. Amén. Nos sigue diciendo aquí que cuando leemos las escrituras encontramos que Cristo, ¿qué? Siempre evidenció con sus palabras, pero fíjense, no nada más con sus palabras, sino también con sus actos, que todo lo hacía bajo la cobertura de su Padre. Nos dice también que cuando Jesús hablaba siempre expresaba que había sido, ¿qué? Enviado. Nunca dijo que las cosas que hacía las hacía por su propia cuenta, por su voluntad, porque Él así lo quería, sino que nunca actuó de manera personal o independiente. O sea, nunca puso su yo quiero, yo puedo, a mí se me antoja, yo considero. No, Él nunca actuó de esa manera. En todo lo que hizo, aquí nos lo dice, siempre expresó o siempre expresaba el que me envió, manifestando su reconocimiento de haber sido enviado y estar bajo cobertura. O sea, Él nunca hizo nada por su propia voluntad, y ya lo hemos hablado, ¿verdad? Que no es porque no tuviera Él voluntad, porque no es porque Él no fuera capaz, sino que Él entendía que todo lo que Él tenía venía del Padre y que Él había sido enviado con un propósito y que Él no se podía salir de ese propósito, porque también entendía que Él le pertenecía a Dios, que Él le pertenecía al Padre y que su voluntad siempre fue que hacer lo que al Padre le agradaba. Hoy en día nosotros nos decimos hijos de Dios, pero ¿verdad que nosotros no hacemos
en toda nuestra manera de vivir las cosas como dice Dios, como nos los dice el Padre. ¿Verdad que en muchas ocasiones nosotros procuramos agradarnos a nosotros mismos, pero no agradar al Padre? Porque a veces lo que a Él le agrada puede ser que no nos agrade a nosotros. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, mis hermanos, quiere decir que estamos actuando fuera de cobertura. No estamos haciendo como el Padre dice, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzar y ahorita vamos a ver qué quiere decir cobertura. Y nos dice que la palabra cobertura significa, fíjense, proteger, significa corregir, significa apoyar, significa resguardar. Cuando leemos en la Escritura lo que Jesús decía respecto a su Padre, manifestaba precisamente eso, ¿sí? Cuando Él decía, el que me envió, ahí es donde Él entendía, ¿verdad?, que Él había sido enviado para algo. Dice, daba a entender el que me protege, porque Él decía, el que me envió, o sea, el que me protege, el que me corrige, el que me apoya, el que me guarda. Y lo vemos en Juan 8:29, porque el que me envió, fíjese lo que dice después, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Pero esa palabra tomémosla, que pongamos mucha atención en eso, porque tú y yo somos hijos de Dios. Cristo es nuestro modelo, pero por eso, como Él vivía bajo cobertura, así tú también y yo debemos de vivir bajo cobertura. Y esta palabra también es para nosotros. Nosotros estamos aquí, no, ya lo hemos visto, no por voluntad de carne ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces Él nos envió aquí, ¿sí? Y entonces el que me envió, conmigo está contigo, está conmigo. Y no nos deja solo el Padre. Pero cuando, mis hermanos, y aquí nos los dice la palabra de Dios, porque yo hago siempre lo que le agrada. Sí, queremos que Dios siempre esté con nosotros, queremos que Dios avale, respalde, bendiga todo lo que hacemos, pero no hacemos lo que Él dice. Y la palabra de Dios se cumple, mis hermanos, y todo el tiempo el Señor va a estar con nosotros, pero es necesario para ello que lo hagamos conforme a su diseño. ¿Y cuál es el diseño? Que hagamos las cosas como Él dice, pero también agradándole a Él en todo. Amén. Me gustaría que repitiéramos de nuevo el versículo para que entendamos aún mejor lo que el Señor hoy nos está hablando. Y porque esta palabra que ahorita vamos a leer es para ti y es para mí. Tomémosla. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Hermoso, ¿verdad, mis hermanos? También nos dice que Jesús nos modeló el diseño de estar bajo cobertura. Y como discípulos y siervos del Señor, dice, es indispensable que hagamos como Él nos modeló, porque no podemos ejecutar el diseño del Padre si no estamos bajo cobertura. De lo contrario, haremos cosas diferentes. Cobertura es, en pocas palabras, obedecer lo que dice el Señor. Él por eso dice que cobertura es sinónimo de protección, de resguardar, de apoyar, de corregir. La palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. El Señor siempre habla, mis hermanos. Habla a través de las enseñanzas, de los cultos, a través de Reforma Apostólica, ahorita a través del discipulado, del adiestramiento, cuando vamos a las Escrituras y miren, empezamos a leer, ahí el Padre nos habla y ahí nos da el diseño, la forma de qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, cuándo debemos de hacerlo, qué no hacer. ¿Sí? Él ahí está diciéndonos, nos está protegiendo, nos está direccionando, nos está corrigiendo y nos está resguardando. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos como Él dice, mire, ¿cuántos problemas nos vamos a evitar? Entonces,
lo que nosotros tenemos que hacer es hacer igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que vemos a nuestro Señor Jesucristo que pese a que lo golpearon, lo humillaron, hablaban de él, lo quisieron despeñar, le decían hijo de fornicación? ¿Verdad que él nunca reaccionó como él hubiese a lo mejor querido? No, porque él vivía bajo cobertura. Él hacía como le decía al Padre, porque él entendía que había sido llamado a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y establecer el reino de Dios aquí en la tierra, también para eso estamos y fuimos llamados tú y yo. Y el establecer el reino de Dios en la tierra no es otra cosa más que el que nosotros hagamos como dice Dios. Entonces, por eso Cristo en todo tiempo pudo expresar al Padre. Por eso Cristo, al obedecer todo lo que Dios decía, era protegido. Porque dicen que cuando los malos, la gente lo quiso despeñar, dice la Escritura que él pasó entre la gente y mira, no lo vieron. ¿Quién pudo haber hecho eso? El Padre. El Padre lo protegió para que no lo despeñaran, ¿sí? Entonces, ¿en cuántas otras circunstancias estuvo nuestro Señor Jesucristo? Y el Padre era el que le daba autoridad, el Padre era el que lo protegía, el Padre era el que le daba toda esa sabiduría para poder llevar el Evangelio. El Padre. Pero todo se pudo hacer, pero gracias a qué? A que Cristo obedeció todo lo que el Padre decía. Y al estar haciendo todo lo que el Padre dice, conforme Él dice, es vivir bajo cobertura. Y el vivir bajo cobertura, mis hermanos, eso nos va a dar protección. Eso también nos va a dar sabiduría. Eso nos va a llevar a que nosotros nos vayamos desarrollando. Amén. Entonces, cuán importante es que hagamos las cosas como el Señor quiere, y eso es con ese reconocimiento. Amén. Dice que la cobertura cumple la función, fíjense, de formar, de instruir, de capacitar y de dirigir. El que está bajo cobertura siempre va a saber cómo se hacen las cosas. Claro que va a saber cómo se hacen las cosas porque él está viendo al Padre, está escuchando lo que el Padre le dice, cómo debe de hacer las cosas. Cuando nosotros nos dejamos guiar y obedecemos todo lo que Dios dice, miren, vamos a irnos formando, vamos a irnos transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber un desarrollo en nosotros. Y nos vamos a entender la voluntad del Padre y que Él es el que nos dirige, ¿sí? Y eso nos va a llevar a que nosotros nos estemos capacitando día con día, pero también que nos estemos desarrollando y estemos creciendo conforme a su voluntad y nosotros alcancemos la estatura de ese varón perfecto, es decir, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que cuando vivimos bajo cobertura, siempre vamos a saber cómo hacer las cosas, porque somos instruidos, pero también somos, ¿qué? Corregidos cuando algo no está hecho conforme al diseño, ¿sí? Somos capacitados y somos instruidos para hacer las cosas, pero miren, aquí dice algo bien importante. Somos instruidos y capacitados para hacer las cosas, pero dice, bien hechas. Porque sin cobertura, mis hermanos, vamos a también poder hacer las cosas. Nadie dice que no, pero no bien hechas, no conforme al diseño ni conforme a la voluntad del Padre. Y cuando las cosas no son como dice Dios, simplemente vamos a tener los resultados de nosotros, resultados del mundo, más no los resultados de Dios. Y cuando están las cosas con los resultados de Dios, allí hay bendición. Dice que el peligro de no estar bajo cobertura es que somos llevados por una dirección equivocada. Claro, pues si no hay quien nos dirija, y que de hecho sí lo hay, pero si quien nos dirige, el que nos instruye, el que nos corrige, el que nos habla, nosotros no le hacemos caso, ¿a quién le vamos a hacer caso? Es obvio que le vamos a hacer caso a otras cosas, a otras personas, o hacernos caso a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué pasa? Podemos ser extraviados, vamos a ser llevados por otros rumbos, por otros caminos,
y que muchas veces esos caminos nos llevan a malas consecuencias. Amén. Dice que una cobertura basada en el diseño, o sea, en el diseño de Dios, produce, fíjense, qué hermoso, equilibrio, una dirección correcta, orden, libertad y desarrollo. Todo lo que produce cuando nosotros estamos de acuerdo a la cobertura de Dios. Va a haber una dirección, pero es una dirección correcta porque viene desde lo alto, desde la misma sabiduría pura. Y donde hay sabiduría, pues no puede haber error. Va a haber orden, va a haber libertad y va a haber desarrollo. Y todo eso se va a estar viendo, obviamente, en tu vida y en la mía. Pero el Señor ya dejó su diseño. El Señor nos habla, el Señor nos instruye, el Señor nos corrige. Pero ya es responsabilidad, mis hermanos, de cada uno de nosotros, que esa corrección y esa dirección nosotros la tomemos. Sin la cobertura de Dios vamos a tener resultados, pero ya lo hemos visto, resultados que no van a ser buenos para nuestra vida. Tal vez al principio parezcan que sí, pero tarde o temprano no van a ser los resultados correctos y va a traer menoscabo en nuestras vidas. Amén. Bueno, sigamos. Vamos a ver 3 principios de la cobertura. La primera es de que nadie puede ejercer autoridad si no le es dada. Dice que Jesucristo presentó que la autoridad que él tenía no era por sí mismo, sino que le había sido dada, miren, por el Padre. O sea, él lo reconocía y él siempre lo hablaba así, que la autoridad que él tenía no la tenía por sí solo, ¿sí? No porque fuera Cristo en sí por eso, sino porque era una autoridad que le había dado el Padre para que él que la ejecutara. No nada más porque se llamara Jesucristo, no, era porque el Padre se la había dado, le plació dársela. Y nosotros, mis hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces nuestro Señor Jesucristo entendía que el Padre se la había dado y que entonces esa autoridad que él tenía no era por sí, sino que se la había dado el Padre. Amén. Vemos que en Mateo 28, en los versículos 18 y 19 nos dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, que viene siendo autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En este verso expresa claramente que Jesús ejercía la autoridad que el Padre le dio. Él tenía muy claro que si el Padre no le daba la autoridad, él no podía ejercer autoridad. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ahora también nos dice, y con la autoridad que el Padre le dio a él, por eso es que él pudo decir, ir y hacer discípulos, porque él estaba con esa cobertura. Miren, el Padre le había dado el poder y él sabía que entonces ya tenía esa autoridad para poder también él enviar, para poder él ¿qué? Mandar. Y hay en otros versículos donde dice, esa autoridad o esa potestad que tú me has dado, yo se las he dado a ellos. Pero obviamente nosotros tenemos que ejercerla, porque podemos tener las cosas, pero si no las ponemos por obra y en práctica, pues simplemente no las vamos a ejercer. Pero conste, es la autoridad que Él nos da, es su cobertura, yo lo tengo que reconocer, no es hacer lo que yo quiera, no, es hacer conforme a lo que el Señor me dice que debo de hacer. Esa es la cobertura. Cuando yo estoy bajo cobertura, yo voy a tener esa autoridad. ¿Por qué? Porque estoy bajo su autoridad, yo la reconozco, me es dada y a su vez yo también la puedo ejercer. Amén. Espero darme a entender, mis hermanos. El otro principio nos dice que él está bajo cobertura, el que está bajo cobertura no se agrada a sí mismo. Recordemos que el Señor siempre dice, aprendan de mí que soy humilde de corazón. Y muchas veces, mis hermanos, cuánta soberbia y cuánto orgullo hay en cada uno de nosotros. Y cuando tenemos logros y tenemos éxitos,
nos vanagloriamos, pensamos que es por nuestras humanas fuerzas y nuestra humana sabiduría, cuando no es así. La sabiduría y la fuerza que tú tienes viene de Dios, y la tienes en una manera inmensa, que no la has desarrollado o no la he desarrollado es otra cosa, pero el Señor ya nos los dio todo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? También la cobertura, esa autoridad que nos da el Señor, es la que nos permite hacer las cosas, mis hermanos. Pero cuando hagamos las cosas bien, cuando nosotros tengamos éxito, cuando todo vaya bien, no nos vanagloriemos. Siempre debemos de reconocer que no es por nosotros mismos, sino porque es Dios en nosotros. Amén. Nos dice que estar bajo cobertura es hacer lo que a Él le agrada. Por eso Jesús decía en Juan 8:29, una vez más, porque yo hago siempre lo que le agrada. El que está bajo cobertura no piensa lo que debe de hacer, pero como, miren, por sí mismo. No sueña lo que él quiere hacer según su deseo, sino que se dedica a hacer únicamente lo que le agrada al Padre, según el modelo que le ha sido mostrado. Esto implica que debemos ser expertos en conocer el corazón del Padre, su diseño para para no hacer cosas diferentes a lo que le agrada a Dios. Cuando hacemos únicamente lo que le agrada a Dios, evidenciamos que estamos bajo cobertura. Qué importante, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú y yo ciertamente tenemos deseos, tenemos anhelos? Pero aquí nos los dice que no debemos de andar, no es malo soñar y no es malo el tener metas, que queden claro, pero aún nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas deben de estar sometidos al gobierno de Dios. Entonces no es lo que yo quiera, ¿sí? No es lo que yo quiera hacer según como yo quiera hacer, sino que lo que yo quiero hacer, lo que deseo hacer, tengo que ver si está de acuerdo al diseño del Padre, reconocerlo a Él en todo lo que yo haga. Y eso es estar, ¿qué? Miren, bajo cobertura. Cuando yo estoy bajo cobertura, ¿qué va a pasar? Voy a estar protegida, ¿sí? Voy a ser instruida, voy a estar desarrollándome y capacitándome. Y obviamente el Señor va a estar dando esa protección, esa dirección. ¿Por qué? Porque uno está haciendo como Él dice. Y también al nosotros obedecerle, miren, el Padre se agrada. Y cuando nosotros le agradamos a Él, evidenciamos que estamos bajo la cobertura de Dios. Y qué hermoso que el Padre se complazca. Qué hermoso es el tener como meta que el Señor llegue a decir, como dijo de Cristo, ¿verdad? He aquí mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Que diga, pon ahí tu nombre, cuando se dice hijo, he aquí Connie, mi hija amada en la cual tengo complacencia. Amén. Qué hermoso. ¿Pero por qué? Porque vivimos bajo esa cobertura, bajo ese gobierno y señorío de Dios. Amén. Ya por último, en el último principio nos dice que siempre se debe de estar bajo cobertura. ¿Qué es siempre, mis hermanos? Siempre, pues siempre. O sea, ni por error nunca en la vida podemos estar fuera de la cobertura. Es decir, nada de nuestra vida puede estar fuera del gobierno de Dios. Siempre quiere decir en forma permanente, constante, ahí, ¿sí? Permanente. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida y en todo tiempo, nosotros debemos de estar, fíjense, bajo cobertura. Es decir, vivir bajo cobertura. Dice que estar bajo cobertura no es ocasional ni eventual o en actividades especiales ni solo cuando nos conviene. Porque a veces, ¿verdad? Si nos sometemos a Dios solo cuando nos conviene. Las Escrituras nos enseñan por medio de nuestro modelo Jesucristo que debe ser siempre. Siempre significa continuamente, en forma persistente. Cuando estamos bajo la cobertura, siempre estamos viendo ¿qué? Miren, el modelo para hacer
todo lo que a Dios le agrada, sin permitir que nada nos distraiga, y nada nos saque de el diseño. Aquí no se vale de que, ay, es que por el tiempo en el que estamos viviendo, ay, es que mi hijo, mi esposo, mire, es que usted no lo conoce, cómo es, no, pues vinieron mis familiares y me sonsacaron y me fui, y a mí no, yo no quería ir a ese lugar, pero ellos me llevaron. No, porque ahí estaríamos evidenciando que no estamos, ¿qué?, bajo cobertura, y que nuestra cobertura fueron otros, porque hicimos más caso de las otras personas que de lo que dice Dios. ¿Sí? Jesús siempre estuvo atento a hacer lo que el Padre quería. Fíjense qué importante este parrafito, ¿verdad? Jesús siempre estuvo atento a hacer lo que el Padre quería. Cuando nosotros estamos atentos a las cosas, hermanos, no hay margen de error, no hay margen de equivocación, no hay posibilidad que nos distraigan, que nos equivoquemos y que hagamos una cosa por otra. ¿Por qué? Porque estamos atentos. Y entonces, al estar atentos, sabemos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Dice que siempre estuvo presto en discernir todas aquellas cosas que lo podían sacar del diseño, aún de las palabras o expresiones de apoyo hacia su persona, como es el caso de Pedro cuando le perseguían que no fuera a la cruz. Sí, y eso lo vemos en Mateo 6:22. Si recuerdan, ¿verdad? Cuando ya iban a llevar a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él anuncia que lo van a llevar, que Él tiene que morir, Pedro le dice, no, que no te acontezca tal cosa. Pedro obviamente sentía que pudiera estar, que fuera a vivir Cristo todo lo que tenía que vivir, y lo quería persuadir, o sea, que no le pasara, que todo lo que le iba a pasar, que no sufriera. Pero ¿qué pasó? Jesús entendía a qué era lo que había sido llamado. Conocía la voluntad del Padre para él. Por lo tanto, aun cuando aquellas palabras pudieran haber sido buenas o bonitas o manifestar el cariño que Pedro le tenía a Jesús, él no se dejó confundir, porque él, ¿qué? Miren, estaba atento a lo que el Padre le había mandado. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hay muchas personas que pueden ser piedras de tropiezo? Y con eso no quiere decir, ay, ya no le hablo, no, porque verdad que vemos que Pedro siguió siendo discípulo de Jesús. Jesús no por eso lo sacó de su vida, ¿no? Y dijo, tache guarache, ya no te quiero, córtalas y ya no nos llevamos. No, simplemente él, sobrio, ecuánime, entendido y atento a lo que el Padre quería, o el propósito que tenía para con él, Cristo no permitió que nadie lo sacara de ello, porque él entendía que había venido con un propósito y su voluntad era hacer la voluntad del Padre. Y sabía que con ello le iba a agradar, aunque le doliera, pero él estaba entendido que le quería agradar. Y por eso no dejó que lo que le dijera Pedro influyera, pero tampoco lo dejó así. Ya más adelante vemos cómo Cristo sigue discipulando a Pedro, ¿verdad? Y luego Pedro fue uno de los que llevó la palabra de Dios, el Evangelio, en una forma muy contundente, poderosa y demás. Pero Cristo no se dejó influenciar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba atento, ¿sí? Porque miren, él siempre estaba como bajo cobertura. Entonces tú y yo debemos estar así, porque en el medio que nosotros nos desarrollamos en este mundo va a haber muchas cosas que puedan tratar de sacarnos del diseño, pero si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, a su voluntad, a lo que Él quiera y a lo que a Él le agrada, nada va a poder sacarnos del diseño. Por eso es que es estar bajo cobertura siempre, no nada más de vez en cuando. Amén. Nos dice que a Jesús nada lo sacó del diseño, porque siempre, miren, estuvo viendo el modelo y ninguna circunstancia o situación lo desviaron del propósito de Dios.
Toda su vida aquí en la tierra demostró que estuvo bajo cobertura, porque miren, estuvo atento y dicen que viendo el modelo. Tú y yo debemos de estar viendo al modelo. ¿Quién es el modelo? Cristo, porque dice que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo habla, todos sus mandamientos, todas sus ordenanzas, todo su estilo de vida, es lo que nosotros tenemos que estar viendo, para que nada nos distraiga y haga que nos saque del propósito de Dios en nuestra vida. Pero también, al estar viendo el modelo y hacer conforme a este modelo, vamos a estar viviendo bajo cobertura. Amén. Ya por último nos dice que como discípulos de Cristo, eso es para ti y para mí, debemos aprender a vivir, miren, bajo cobertura y cuidar en hacer todo como Él nos ha dicho que se haga, siguiendo el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien sabía reconocer su cobertura. Qué importante y qué hermoso esto, que lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es hacer y cuidar todo como dice el Padre que tenemos que hacer. Debemos de ser, como dice aquí, unos imitadores, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, que miren, guardó todo lo que el Padre le había ordenado y lo hizo como el Padre dijo que se hiciera. Amén. Y eso es a lo que tú y yo estamos llamados. Eso es a lo que hoy el Señor nos habla. Vivamos bajo su cobertura, vivamos bajo su cobijo, vivamos bajo su regir, bajo su dirección, bajo su protección. Pero eso, así vamos a vivir siempre y cuando nosotros hagamos como Él dice. Es decir, mis hermanos, tan fácil, siendo obedientes a su palabra, siendo obedientes al diseño que Él nos ha establecido de cómo debemos de vivir. Amén. Y miren, en la Escritura también nos lo señala, que cuando nosotros hacemos así, todas estas bendiciones, dice, nos estarán siguiendo. No habrá necesidad que nosotros las busquemos. Las mismas bendiciones nos van a estar siguiendo. ¿Por qué? Porque vivimos bajo cobertura y reconocemos la autoridad. Y esa autoridad es Cristo. Que conozcamos también las autoridades terrenales que tenemos, tanto en lo terrenal del mundo como nuestras autoridades espirituales aquí en la tierra. Y hablo acerca de los ministerios, los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, inclusive también los asistentes pastorales, los discipuladores. Porque Dios habla también, obvio, a través de las personas. Y nosotros, en mi caso, como discipulador, yo no puedo traerles otra palabra que no sea la palabra de Dios. Entonces, lo que hoy se habla es instrucción, es dirección por parte del Señor. Entonces, permitámonos ser corregidos, permitámonos ser enseñados. Y una vez enseñados, corregidos, a seguir practicando y ejecutando todo lo que el Padre nos habla, porque mis hermanos, es para ti y para mí bendición, porque va a haber desarrollo, va a haberse Cristo formado día con día en nuestras vidas. Amén. Y las directrices por último dice, determínate, pero fíjense, determínate en ser ubicado en el diseño, aprendiendo a vivir, haciendo todo bajo cobertura y bajo la guía del Espíritu. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues yendo a las Escrituras, dejándonos enseñar a través de las Escrituras, a través de las enseñanzas de los cultos, reforma apostólica, adiestramiento, discipulado, ¿sí?, congresos, todo lo que tenemos, hermanos. 2. Somete tu voluntad al señorío de Cristo, en obediencia para hacer todo conforme al modelo, conforme al deseo de Dios, porque eso es vivir bajo cobertura. ¿Qué es vivir bajo cobertura? Que mi voluntad se somete